¿Qué opina de la divulgadora Julieta Fierro y la forma en que se empezó a relacionar con Morena? A ver, esto es importante, mira. Leonardo Morales González nos dice esto. ¿Qué opina de la divulgadora Julieta Fierro y la forma en que se empezó a relacionar con Morena? Bueno, te voy a decir, mira, Julieta fue una de las personas que más frecuentemente iba al programa de radio que tenía yo con Mario Méndez Acosta y Mónica Lavín, muy interesante, que lo tuvimos durante 2 o 3 años en la XCWI, primero en la XQ, luego en la XCW. Luego ya cuando vino el Mundial pues necesitaban ese tiempo para vender cosas del fútbol y no se echaron. Invitábamos a Julieta con frecuencia porque me pareció una magnífica, extraordinaria divulgadora. Ya era premio Kalinga de la UNESCO y a nosotros nos indignaba mucho que cuando ganó el premio Kalinga y regresó de la UNESCO con su premio Kalinga, no había un periodista a recibirla, su familia y poco más, ¿no? Entonces yo he seguido a Julieta y la he apoyado toda la vida. No creo que ni siquiera sepa quién soy yo a todo esto, ¿eh? No me estoy dando ningún baño de pureza. El otro día, cuando empezó a morenificarse, le dije yo, con todo el respeto y la admiración que te tengo, y que te he tenido durante 30 años fácilmente o más, pues no estoy de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Creo que estás cometiendo un error, creo que te estás olvidando de los ataques a la ciencia que ha hecho María Elena Álvarez Bulla, y me parece muy triste todo esto. Bueno, hoy, precisamente hoy, y estoy tratando de encontrarlo en Twitter, por eso estoy torpe, y entonces me van a decir que... mira. Julieta hizo el siguiente comentario. Dice en Twitter: tengo 76 años. Déjame ver si puedo ponerlo. Sí, mira, vamos a... Aunque quede un poco raro, pero vamos a ponerlo aquí, porque es lo que dijo, y presenta con una foto suya tocando el piano, y dice Julieta: tengo 76 años. Si dejo de tocar el piano durante 10 años, ¿también me lo van a robar si no lo uso para financiar el Fondo de Pensiones del Bienestar? Y los libros que no leo hace más de 20, 30 o 40 años, ¿también me los quitarán? Y está Julieta pues tocando su piano. Y entonces yo le comenté: por eso es raro verte del lado de la locura incesante que se ha vuelto la Cuarta Transformación y sus corifeos de algo que, si alguna vez fue progresista y de izquierda, tal quedó en el pasado, y hoy hay solo la arrogancia del poder omnímodo y el narcisismo. A todo eso me empezaron a insultar, pero a montones, porque estaba yo diciendo cosas feas de la 4T, ¿no? Pero esto es exactamente lo que opino. Así como le dije a Julieta, y con toda sinceridad, que me parecía muy mal que se cuatrotificara, sobre todo como divulgadora de la ciencia y precisamente en el momento más triste de la ciencia en México durante muchísimos años, cosa que ha denunciado el doctor Lascano y que además está demostrada con los índices de libertad científica que se publican, y en el cual en este momento México ha regresado a los niveles de libertad científica que tenía en 1917, seguramente es un complot de los conservadores también. Pues me parecía muy raro que Julieta de pronto sintiera que tenía que acercarse a eso, que va a seguir siendo un desastre. La candidata de la 4T, Claudia Sheinbaum, ha garantizado que va a seguir luchando en contra de los transgénicos y contra el glifosato, para que los campesinos mexicanos limpien la maleza, pues agachándose y arrancándola, ¿no? Que es que para eso tienen espalda, para eso tienen lomo, para reventárselo en el campo. ¿Para qué van a usar productos
químicos que les ahorren ese trabajo, sí pueden agacharse, arrancar la maleza, con todo lo que ello implica, ¿no? Claudia Sheinbaum ya afirmó eso. Ayer veía un video de Claudia Sheinbaum haciéndose una limpia con un huevo. Es decir, la vena anticientífica va a seguir, y no me importa que sea doctora en física, Claudia, me da igual. Un doctor en física es aquel que se comporta como un doctor en física. Si se hace una limpia, se está comportando como un charlatán o como un demagogo, que le está diciendo a la gente, ay, yo sí te creo y voy a ganar porque me hiciste una limpia, pero vota por mí. O sea, es obtener el voto por la vía de decirle a todos los que quieren oír y que nunca sepas tú qué es lo que quiere o pretende hacer, que fue lo que hizo López Obrador. Así que en ese sentido me lamenté mucho los primeros movimientos de Julieta, me llama la atención lo que hace ahora, porque es precisamente respecto del fondo de pensiones, porque lo que propone López Obrador es que las pensiones inactivas, el dinero de las pensiones inactivas se use para pagarle el 100% de su jubilación a los actuales pensionados, sin pensar que dentro de 10 años o 3 años no va a haber otras cuentas inactivas durante 30 años que se puedan usar para pagar el 100% a otros. Es decir, es una promesa electoral para estas elecciones. Y se olvida que ese dinero de las cuentas inactivas tiene dueño. Puede no ser el pensionista, puede ya estar muerto, pero es de sus familiares, es de sus herederos y tienen derecho a recuperarlo. No, dicen que sí, que si lo quieren, si lo piden, lo pueden recuperar. No, es que sería función tuya buscar a esa gente que quizás no sabe que tiene un patrimonio que le vendría muy bien, ¿no? En vez de andar regalando dinero, permite que la gente tenga acceso al dinero que ya trabajó y sufrió su gente, sus parientes, y sobre todo dinero que le han entregado los bancos por culpa de Carlos Salinas de Gortari, para que los bancos se enriquezcan con ello.